un volumen constante y aumenta su temperatura únicamente porque estoy adicionando calor. Entonces esto me genera 100 Celsius. ¿Ya? Ahora, el rato que nosotros tenemos este sistema nos está preguntando, determine cuál es la variación de la energía interna en el rato que se produce el cambio de temperatura. Entonces, como les había mencionado, vamos a realizar balances de energía en sistemas cerrados. A pesar de que esto ya lo han de haber revisado en Física 2, les decía que vamos a revisar. Es de esto lo que estamos haciendo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Tengo que aplicar la primera ley de la termodinámica, ¿no es cierto? O hacer un balance de masa, perdón, un balance de energía en un sistema cerrado. Que la fórmula me dice que es la variación de la energía es igual al calor más el trabajo. En donde la variación de la energía del sistema, aquí aclaremos que es del sistema, hay dos formas de medirla a través de dos propiedades. ¿Cuáles son esas dos propiedades, Luis? Profe, ¿podría repetir? Es que mi internet está cortando y no se me... Ya, No a sé. ver, les decía que vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica o el balance de masa en un sistema cerrado. Entonces, nosotros tenemos un sistema en el cual cambia la temperatura, aumenta la temperatura, pero a volumen constante. Es el esquema que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, para poder resolver el ejercicio, les decía que tenemos que aplicar la fórmula de la primera ley de la termodinámica o el balance de energía en un sistema cerrado, que es esta de aquí, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Esta variación de la energía dentro del sistema, yo la puedo medir a través de dos propiedades. ¿Cuáles son estas dos propiedades? El trabajo y el calor. El trabajo y el calor ya son las formas de energía que se pueden intercambiar entre el sistema y los alrededores. Mi pregunta es, ¿qué propiedad del sistema? Energía interna. Ya, ya, perfecto, la energía interna. ¿Y qué otra cosa? La entalpía creo que era. La entalpía, correcto. Entonces, vamos a tener estas dos propiedades. Ahora, como nos estamos enfocando a un sistema cerrado, ¿cuál de estas dos propiedades yo puedo medir o tengo que medir para poder determinar la variación de la energía la variación de energía dentro del sistema? ¿Cuál de las La dos? energía interna. Correcto, la energía interna, ¿ya? De acuerdo, entonces, aquí la variación de la energía la voy a medir, como es un sistema cerrado, a través de la energía interna. Ahora, ya que sabemos esto, la fórmula de aquí la puedo reescribir de esta manera. La energía interna va a ser igual al calor más el trabajo. Ahora, si es que se desarrolla a volumen constante, es decir, es un proceso isométrico, ¿qué sucede con el trabajo? No hay, no hay No trabajo. va a haber trabajo, correcto, es igual a cero. Entonces, ¿qué me dice? Que la energía interna va a ser igual al calor. Como nosotros ya tenemos el dato del calor, que son 2 kilocalorías, lo único que teníamos que hacer es transformar a joules. Una kilocaloría, ¿cuántos joules tiene? A ver, denme un segundo. A ver, Carlos Yambay. ¿Lo puedo decir yo? Ya, bueno, por ahí ya me dijeron, dime nomás. 4.1858 kilojoules. Ya, 4.18 kilojoules, ¿no? Entonces, esto creo que sí tengo resuelto aquí, denme un segundo. Sí, sí lo tengo, sale 8.36. Profe, ya me planteé de otra manera el ejercicio, Tendría que verlo, la verdad solamente pero, revisé. o sea, Ya, profe, salió 8,37 mismo kilojoules. profe, pero pedía la respuesta en joules, entonces teníamos que transformar a joules. Sí, bueno, es equivalente, ¿no? Sería 8.360 joules.
Ya, profe, por si acaso. Sí, por si acaso. Bueno, no hay ningún problema porque en sí aquí es la conversión. Esto me debería dar cuenta. Ya, no sé, algo me estaban diciendo que se habían planteado de otra manera. ¿Me pueden explicar cómo se plantearon? A ver cómo está. Profe, ¿se acuerda que usted nos dio también una fórmula donde íbamos sumando también las energías, la cinética y todo eso al inicio para hacer balance? Ah, ya, ya. O sea, es decir, ustedes lo Porque para quisieron. llegar a esa misma fórmula, primero Sí, sí, sí. O sea, es decir, ustedes se descartando plantearon. la velocidad y todo eso. Ya, permíteme entonces. Lo que hiciste es entonces plantearte esto como un sistema, ¿no es cierto? Y me imagino que Sí, hiciste Q es igual, o bueno, Q más W es igual a U más energía cinética más de energía potencial. Se simplifica y aquí Q sí, es igual profe. a U. Sí, Sí, es lo profe. Y de ahí mismo. le aplicamos la fórmula. Sí, es lo mismo. La única cosa es lo siguiente. Acuérdense que, a ver, les aclaro, mejor dicho. Acuérdense que esta fórmula de aquí, bueno, me faltan otros términos, ¿no? Aquí sería más W. Acuérdense que esta fórmula de aquí les había dicho que es una fórmula genérica, ¿no es cierto? Es una fórmula genérica. ¿Por qué anulamos la energía cinética y la energía potencial? Porque en un sistema cerrado no existe energía cinética, no hay movimiento de masa. Entonces, sí es aplicable, pero hay que tener claro el concepto, ¿no? Esto es cero porque tenemos un sistema cerrado, no existe un movimiento o un flujo de masa. Por esa razón, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ya, listo. Resuelto el literal A. Ahora, el literal B. A ver, Eh, dígame. pero en el enunciado dice que el gas realiza 100 joules de trabajo, entonces, o sea, sí Pero variaría. verá, ya, pero fíjate, lo que dice es, en un primer escenario, o sea, este primer escenario es esta parte de aquí. Manteniendo el pistón en posición fija y sabiendo que el gas absorbe una cantidad de 2 kilocalorías de calor, alcanzando el equilibrio a 100 Celsius. Este es el primer escenario. En un segundo escenario dice, el pistón se libera. ¿Me escucharon lo último, chicos? Sí, No, profe. profe, Solo se hasta que se trabó. No, libera. pero. Chicos, ¿me escuchan? Profe, solo le escuchamos hasta cuando dijo que se libera. Chicos, Profe, no nos está escuchando, creo. ¿ahí me escuchan? Sí, la Sí, escucho. profe. Joder. Chicos, ¿ahí sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Listo, chicos. Entonces, verán, voy a apagar mi cámara para no tener mayor interferencia, a pesar de que el internet está mi internet está medio mal. Les vuelvo a compartir la pantalla, ¿ya? Entonces, estábamos resolviendo el ejercicio 1, que era este. Ya. Entonces les decía, les explicaba, ¿no? Que en cambio, el segundo escenario viene a ser la parte en la que dice que el pistón se libera y el gas realiza un trabajo de 100 joules hasta alcanzar
bueno, a la temperatura final del gas, que son 100 Celsius. ¿Esto qué significa? Significa que originalmente teníamos esto. Teníamos este sistema, el cual ya alcanzó los 100 Celsius. ¿Ya? Luego, en un segundo estado, en un segundo estado vamos a tener los mismos 100 Celsius, pero el sistema ha realizado trabajo, es decir, genera 100 joules de trabajo. ¿Ya? Ahí sí queda más claro, Profe, chicos. ahí está 1000. ¿Dónde está? 100 nomás está. No, pero eso ahí en la cantidad de abajo está 1000, creo. O estoy viendo mal. No, 100 nomás es la J. Ahí. Ya. Listo. Entonces, ¿qué significa eso, chicos? Significa que vamos a tener un proceso isotérmico. Al ser isotérmico significa que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Al ser isotérmico, ¿qué sucede con el incremento de la energía interna? Es igual a cero. Es igual a cero. Exactamente. Entonces, aplicando la misma fórmula, 0 es igual a Q menos W, entonces aquí tenemos que el calor va a ser igual al trabajo. Entonces el calor es igual a los 100 joules. Y ya, esa era la respuesta. ¿De acuerdo? Profe, y veamos, el trabajo ese sería con signo negativo. Ah, bueno, verán. Aquí hay dos formas de hacerlo. Cuando son sistemas cerrados hay como analizarlo, digámoslo así, de dos formas. Podemos poner la fórmula genérica siempre, es decir, el trabajo del sistema es igual a Q más W y se analiza individualmente si es que el trabajo o el calor se está absorbiendo o ¿cómo se llama? O cediendo, o en su defecto yo le pongo los signos que se tiene, o sea, los signos correspondientes. Me refiero a que si está expulsando o si es que está cediendo. Entonces, en este caso, si es que nosotros le dejamos Q más W, me va a quedar que Q es igual a menos W. ¿Ya? ¿Qué significa este menos? Significa que el sistema está haciendo un trabajo sobre los alrededores. ¿Ya? Sí, eso sería, que el sistema está haciendo trabajo sobre los alrededores. Hagamos una cosa. Justo la clase de hoy vamos a ver sistemas abiertos en régimen permanente. Entonces, esto de los signos, permítanme más bien les explico bien, ya cuando hablemos en sistemas abiertos. Ahí se hace más fácil la explicación. Por lo pronto, quédense con lo siguiente. Yo puedo hacerlo de dos formas, tal cual dijeron sus compañeras. Puedo plantear la fórmula general o la genérica, que es del delta de E es igual a Q más W, o en su defecto hacer el balance aquí. O sea, establecer un sistema y ver qué energías entran, qué energías salen. Ahí es mucho más fácil entender los signos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que entra calor, ya sabemos qué es signo positivo, o que sale calor es signo negativo. Es más sencillo. Entonces, más bien permítanme esto en los balances de masa, los balances de energía abiertos, ahí les explico y para que quede mucho más claro este asunto de los signos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Ya. Bueno, entonces le dejaríamos ahí. Ahora, la segunda Profe. pregunta, y esta es la que no pudieron desarrollarla. A ver. Regresemos acá. Profe, Dígame. en la fórmula de energía interna también se podría trabajar con la fórmula que era energía interna, calor menos trabajo. Sí, claro, esa es la fórmula en cambio aplicada a un sistema cerrado. Por eso, por eso siempre especifico la fórmula genérica. ¿A qué hago referencia cuando hablo con la fórmula genérica? En la fórmula genérica no pongo la energía interna, sino el incremento de la energía del sistema es igual a Q más W. Ya la ecuación específica en un balance de masa, en un sistema cerrado, la ecuación de la primera ley en un sistema cerrado es delta U es igual a Q menos W.
Esta ya es la específica. ¿Sí ven la diferencia? Sí, pero Ya. profe. Esta sería la explicación Porque para yo- lo de los... Dime. Yo le trabajé con la misma fórmula de calor menos trabajo en ambos casos, igual si me salió la respuesta que sacó, pero Claro, sí, eso te digo, sí te va a dar, porque es del mismo sistema, es del mismo análisis, solo que para poderles explicar de forma genérica, es decir, en forma general, siempre tengo que partir de una fórmula no aplicada a un sistema cerrado únicamente, sino a un sistema abierto. Por ejemplo, las chicas que me estaban diciendo esto de que trabajaron de diferente forma, me parece muy bien porque se les va a hacer más fácil entender cuando tengamos sistemas abiertos. Ya lo van a ver más adelantito. ¿Ya? es profe. ¿Queda claro? Ya. Listo. Entonces Sí, profe. hagamos este segundo ejercicio. Me dice, considere que para un cierto proceso es necesario obtener 1878 kilojoules por cada kilogramo de alimentación. Es decir, nosotros tenemos un proceso cualquiera y necesitamos aquí 1878 kilojoules por cada kilogramo. ¿Ya? Me dice, si se tiene un vapor a 400 Celsius y una energía interna de 2969.3 kilojoules por kilogramo para el efecto, es decir, yo aquí tengo un vapor que les voy a pasar o que le voy a introducir a 400 Celsius y 2969.3 kilojoules por cada kilogramo. Me dice, determine la temperatura del fluido de salida si se conoce que se presenta como líquido saturado después de haber proporcionado toda la cantidad de energía necesaria para el proceso. Es decir, este vapor que está entrando aquí lo estoy utilizando para generar los 1878 kilojoules por kilogramo que necesita el proceso. Entonces, cambiémosle de color las flechas para que se entienda. Voy a tener la entrada de vapor y una salida de vapor. Ahora, la salida del vapor va a estar obviamente a menor energía porque ya está cediendo 1878 kilojoules. Entonces me dice que acá debo calcular la temperatura, pero sabiendo que sale como líquido saturado. Y ya. Y también me pregunta, ¿cuál es la presión de saturación a estas condiciones? Me pregunta, ¿cuál sería la potencia? Aquí, le voy a poner entre paréntesis. La potencia que proporcionada al sistema. Es decir, esto. La potencia, en forma general, ¿no? Potencia se representa como una cantidad de energía por unidad de tiempo. Entonces, así como podemos tener energía en forma de trabajo, nosotros también podemos tener energía en forma de calor. Esta va a ser una potencia térmica. Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que me está preguntando la potencia con un flujo másico de 0.15 kilogramos por segundo. Ahora, una aclaración acá. La misma potencia térmica también se puede calcular a partir de la fórmula que me dice que es el flujo másico por el calor. O acá lo mismo, la potencia física, digámoslo así, o mecánica, va a ser igual al flujo másico por el trabajo. Cualquiera de las dos fórmulas es, ¿no? Esto ya hablamos igual, esto sí les dije. Ahora, ¿cómo podemos determinar esto? O sea, ¿cómo calcular esto? Hay que tomar en cuenta que la energía que está cediendo el vapor es en forma de calor. Entonces nosotros vamos a analizar el calor que va a ceder el vapor. ¿Ya? Este calor se entendería que se lo va a hacer a presión constante. El volumen se entiende que no, ¿no es cierto? Porque hay un cambio de vapor a líquido saturado. Pero la presión sí puede permanecer constante. Es decir, el calor que cede el vapor va a ser igual el calor a presión constante. Cuando teníamos un proceso isobárico,
El calor, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual, chicos? A ver, Rosa, ¿a qué era igual? Bueno, ¿alguien que se acuerde, tal vez? Igual a la sumatoria de las energías internas. A ver, hagamos ya, más bien para no quedarnos así. La fórmula de la primera ley me decía que era Q menos W. Vamos a partir de esta para no hacer el análisis previo. Ya. Ahora, si nosotros tenemos un proceso a presión constante, significa, aquí es D, significa que el calor, perdón, que el trabajo se puede representar como P de B. Esto al ser constante sale de la integral y se puede resolver, entonces lo puedo poner de esta manera. Entonces, si es que esto es a presión constante, yo puedo decir que el calor va a ser igual a dU más P de B, donde dU más P de B es igual a delta H, o el diferencial de entalpías. Entonces, nosotros lo que podemos decir, o lo que podemos deducir a partir de este análisis que acabamos de hacer, que también sí les di y les expliqué esto, va a ser que el calor que el vapor va a ceder va a ser igual a la diferencia de las entalpías. Por eso es diferencial de H. Ahora, ¿cómo calculo la entalpía de este vapor? Nos está dando una temperatura y una energía interna. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar en el libro, las tablas, ¿ya? Me dice que estamos a una temperatura, ¿cuánto era la temperatura? De 400 Celsius. Entonces, primero veamos la primera opción que sería buscar en la tabla de agua saturada. No tenemos una temperatura, fíjense, la temperatura máxima para mantenerse como agua saturada ha sido 373.93 Celsius. Entonces, ¿qué significa eso? Que no está como vapor, como agua saturada, sino en qué estado se encontraría el rato que ya supera agua saturada. A ver, chicos. Está como vapor. Vapor sobrecalentado. Exactamente, como vapor sobrecalentado. Entonces me voy a las tablas de aquí. ¿Ya? Entonces busco la temperatura de 400 Celsius. Y debería ver el otro dato que me dice que es la energía interna de 2969.3. Y de hecho es de esta primerita, fíjense. Aquí tengo la energía interna de 2969.3. Entonces, la entalpía a la entrada me dice que es de 3280. Es decir, le voy a poner en esta parte de acá. A ver, le voy a poner. La entalpía 1 va a corresponder a la entalpía medido a 400 Celsius y 2969 kilojoules. ¿Ya? Como ya vimos en las tablas, la entalpía 1 entonces corresponde, ¿cuánto era? 3280, ¿no? 80. Sí, 3280 kilojoules por cada kilogramo. Ya tenemos la entalpía 1. Ahora, bueno, le voy a volver a escribir aquí esto. Ahora, como mi inquietud es la salida, es decir, la entalpía 2, porque acuérdense, la entalpía es una función de la temperatura, entonces si es que quiero determinar la temperatura, debería determinar la entalpía. Entonces, aquí reemplazo los datos. El calor me dice que es 1878 kilojoules por cada kilogramo. Acá, H2 es mi incógnita, H1 me dice que es 3280. A ver, ¿estoy bien? Ah, sí, claro. Ya sé que me faltó nada más. Hasta ahí, ¿alguna duda, chicos?
Profe, yo no lo entendí bien ¿por qué por qué le tomamos a la presión constante? Porque aquí no, o sea, aquí no nos especifica y, por ejemplo, yo le utilicé ese proceso para la variación de la energía interna. Ya, ¿por qué es Porque la ahí, presión constante? Los intercambios de calor, ¿se da a presión constante o a volumen constante? mm, la presión constante. A presión Sí. constante, ¿no es cierto? Eso, ya, por eso esa es la razón. Y aquí no podría ser a volumen constante. ¿Por qué? Porque fíjate, primero tengo vapor, tengo un volumen específico bastante grande. El rato que enfrío a este sistema, pasa a líquido saturado. Entonces, ¿qué va a pasar con el volumen específico? ¿Aumenta o disminuye? Valores. ¿El volumen específico va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. Disminuye. El vapor tiene más volumen específico que un líquido. Entonces va a disminuir. ¿De acuerdo? Bueno, esa era la explicación por la cual no sería volumen constante. Ahora, fíjense una cosa. ¿Qué nos haría falta aquí poner en estos tres pasos de aquí? ¿Qué nos hace falta en estas fórmulas de aquí que le estoy señalando con el cursor? ¿Qué significa que sería? Que sale del Que sistema. va a tener un signo negativo. Perfecto, el signo negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué era necesario tomar en cuenta eso? Porque si nosotros no le poníamos el signo negativo, nosotros estábamos haciendo como que el sistema se estaba que el vapor se iba a calentar en vez de enfriar y eso no es así. Entonces, con este signo negativo ahí sí, H2 me va a quedar que es a 3280 menos 1878. Entonces, la entalpía 2 me dice que es 1402 kilojoules sobre kilogramo. Profe, ¿por qué era 3280 kilojoules sobre kilogramo? Eso sacamos de las tablas. Pero no era el de arriba, el de 2969,3. Pero esto es la energía interna. Fíjate. El dato que necesitábamos para este ejercicio era entalpía. Ah, ¿Ya? Entonces tenemos este 1402. Esta sería nuestra entalpía a estas condiciones. Ahora, con esta entalpía puedo determinar la temperatura. ¿Cómo? Me voy a salir. Me voy nuevamente a tablas. Busco. Perdón, mejor dicho, como decía el ejercicio que sale como líquido saturado, ya debo buscar en las tablas de agua saturada. Y como necesito la temperatura, debería buscar la tabla o en la tabla de las temperaturas. Entonces, aquí en esta tabla debo buscar un valor de 1402 en la entalpía. Entonces, ¿dónde está 1400? A ver, 1402 era, ¿no? Sí. Ya, en la entalpía como líquido saturado, debo buscar 1402. Está aquí. 310 grados. Exactamente. Entonces me dice que la temperatura a esta entalpía es de 310 grados. La entalpía 2 entonces es 310 Celsius. Listo, calculado lo que me pedía el literal A. El literal B era fácil porque me está pidiendo la presión de saturación, que es del mismo dato que podemos sacar del Profe. mismo, de la misma tabla, ¿no? Dame un segundito. ¿Cuánto salía la presión de saturación a esta temperatura? 9865. Ya. Listo. El literal B. Ahora sí, dígame. Profe, en esos trabajos, por ejemplo, si nuestra entalpía es 1402 o sea, 1403, por ejemplo, pero en las tablas hay 1402, o sea, si son valores que varían poquito, ¿hay que interpolar o podemos coger el más cercano? Sí pueden coger. Si es que varía con uno o dos unidades, no hay problema que cojan el valor más cercano. Pero si ya varía con más, ahí sí tienen que interpolar, ¿no? Ya, profe. Ya.
Bueno, y por último sería de calcular, en cambio, la potencia. Y eso es fácil, ¿no? Sabemos que la potencia térmica es igual al flujo másico por el calor. Como ya tenemos calculado el calor y ya tenemos el flujo másico era de 0,15. El calor era 1878. Nos va a dar 281.7 kilowatts. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? ¿Y Sí, qué puede tener un rato la anterior diapositiva? Perdón, no te escuché bien. ¿Puede poner, por favor, la anterior diapositiva? Gracias. ¿Ya? Ya. Listo. Entonces eso sería el ejercicio 2. Hagamos el ejercicio 3. Y este es el ejercicio que más me hizo morir de las iras con ustedes. Se nota clarito cuando copian. Ya les voy a explicar por qué. Listo. A ver. Nos dice, en un tanque rígido, inicialmente se tiene 1.4 kilogramos de agua líquida. Entonces, en este tanque rígido tenemos 1.4 kilogramos de agua. ¿Ya? Entonces, aclaremos algo. En el estado 1, el agua se encuentra como líquido saturado a 200 Celsius. Ahora me dice que en general, porque esto era solamente en el estado 1. Ahora, en general me dice, en este caso, el 25% de este tanque es agua y el 75% en cambio es aire. Me dice, se aplica calor al agua hasta que el contenido del tanque es tan solo vapor saturado. Es decir, cambiamos a un estado 2 en donde tenemos vapor saturado. ¿Ya? Hay que aclarar que si es que aumenta, si es que hay cambio de fase desde líquido a vapor, la temperatura sí puede variar. De hecho, va a variar, porque estamos calentándole, ¿no? Estamos calentando el proceso. Entonces, desde líquido a vapor saturado. Ahora, me pregunta, ¿cuál es el volumen del tanque? La temperatura final, la presión final y el cambio de energía interna. ¿Listo? A ver, ¿cómo se resuelve el ejercicio? Hay que tomar en cuenta que nos está dando las condiciones iniciales, ¿no es cierto? Nos dice que es líquido saturado. Entonces, si yo sé que estamos como líquido saturado a una temperatura de 200 Celsius, nosotros podemos determinar el volumen específico, tanto de líquido saturado como de vapor saturado. ¿Ya? Ahora, como nos está aclarando que está como líquido saturado, debemos determinar únicamente este. ¿Cómo lo hago? En tablas. Entonces, me voy a la tabla de agua saturada. Busco la temperatura de 200 Celsius, que está aquí, que está justo aquí. Ya. Y fíjense, aquí me dice el volumen específico para líquido saturado y para vapor saturado. Entonces, aquí tenemos que hacer esto. Nos vamos a las tablitas. Ah, perdón, déjenme ver. 0.0011 y 0.1272. Entonces, me dice que para estas condiciones yo tengo un valor de líquido saturado de... ¿Cuánto era? Me acabo de olvidar. De 0.0011. 11. 11.57. Ya, metros cúbicos por cada kilogramo. Y como vapor saturado, ¿alguien se acuerda? ¿Cuánto era? 0.12, 72.1.
Ya, entonces tenemos de esto. Listo, ya sabemos cuál es el volumen específico. Acuérdense el concepto de volumen específico. Era la cantidad de... perdón, era el volumen que ocupa una cierta masa. Entonces podemos partir de ese concepto para poder hacer lo siguiente. Si nosotros queremos saber cuánto volumen ocupa la masa de 1.4 kilogramos de agua, simplemente tendríamos que decir, el volumen específico es igual al volumen sobre la masa. El volumen específico si tenemos es 0.01157 metros cúbicos por kilogramo. El volumen total es el que vamos a calcular y la masa si tenemos 4 kilogramos. Entonces, el volumen que ocupa el líquido saturado, escucharán bien, el líquido saturado es 1.6198 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Ya? Bueno, estos datos ya tengo porque de hecho los resolví hace un ratito nomás, ¿ya? Listo, ya tenemos el volumen del líquido saturado. Ahora, este volumen corresponde al 25%. La pregunta en el literal A es ¿cuál es el volumen del tanque? Es decir, nosotros necesitamos determinar cuál es el 100%. Y aquí es donde me doy cuenta que copian. No me acuerdo cómo resuelve el libro, pero el libro creo que pone que volumen de líquido es igual a 1/4 del volumen total. Claro, algo así es. ¿Por qué es 1/4? Porque está diciendo del 25%. Esto, primerito, todos tienen. Todos, bueno, no todos. La mayoría de los que revisé tienen este dato de aquí. Ni siquiera saben de dónde sale esta fórmula y ya me ponen. Lo más lógico era que hubieran hecho así. Y de hecho, es fácil darse cuenta. En clases ustedes nunca me dictan una fórmula, sino tratan de entenderlo con la típica regla de 3. La típica regla de 3 sería esto. Entonces, el volumen total del tanque sería 1.6198 por 10 a la menos 3 por 100 dividido para 25. Entonces ahí sí tendríamos que hacer, ¿esto cuánto me dio? Me dio de 6.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y este es el volumen del tanque. ¿Ya? Así de sencillo, chicos. Así me doy cuenta cómo copian. Y les apuesto que hay muchas personas que ni siquiera sabían de dónde sale el 1/4. Pero bueno. De ahí ya es más fácil, ¿no? O sea, ya teniendo el volumen total y teniendo ya los datos del volumen específico es más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que ahora calcular las condiciones en el punto 2, es decir, como volumen saturado. Aquí, para entender esta parte, tenemos que acordarnos lo siguiente. La masa, el momento que pasa de líquido saturado a volumen saturado, ¿cambia o no cambia? ¿Cambia o no cambia? No cambia. No cambia, ¿no es cierto? Perfecto. No cambia. Ya, les voy a escribir acá. Literal B, masa, permanece constante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si originalmente teníamos solo el 25%, pero cambió a vapor, ¿qué va a pasar con el volumen que está ocupando el vapor? ¿Se queda en los 25 o aumenta? Y si es que aumenta, ¿a cuánto? Aumento 100%. Exactamente, aumenta a la totalidad del tanque. Entonces, el volumen 1 va a ser igual al volumen 2, perdón, va a ser menor al volumen 2 y el volumen 2 va a ser igual al volumen total del tanque. Entonces, en función de esto, de este análisis, tienen que decir el volumen específico, ahora ya no va a ser el volumen específico del líquido, sino del vapor, va a ser igual al volumen, que en este caso corresponde al volumen total, dividido para la masa. El volumen específico, como les decía, era ya el del vapor saturado, es decir, este 0.1272. Es profe, 72.1. 72.1, ya, gracias. Gracias. 0.12271 metros cúbicos por kilogramos.
el volumen total, a ver, perdón, yo me estoy equivocando aquí, estoy mal. El volumen no quiero calcular el volumen específico del gas. Esto es lo que quiero calcular, de hecho. Esta es mi inquietud. El volumen total es el que está ocupando el gas, que es el volumen total en sí del tanque. Entonces, este va a ser 6.5 por 10 a la menos 3. Y la masa sí tenemos que es 1.4. Claro, ahí sí. Entonces, el volumen específico del vapor que está expandiendo, si está ocupando todo el tanque rígido, va a ser igual a 4.64 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por cada kilogramo. ¿Sí me entendieron esta partecita? Profe, profe. si lo utilizamos con todas las cifras significativas no pasa nada, ¿verdad? Sí, no pasa nada, de hecho, mucho mejor. Yo este rato por la resolución estoy poniendo así. Ya. Entonces, una vez que ya tenemos este volumen específico, lo que deberíamos hacer es buscar en tablas. ¿En qué tablas? En las de vapor saturado. Entonces, fíjense, esta es la columna de vapor saturado, ¿no es cierto? Busquemos un valor de 0.0064. Ese es el dato que tendríamos que buscar. 0.064. Estaríamos más o menos... A ver, 0.064. Estaríamos entre estos dos valores de aquí. ¿Sí le ven? 0.0069 y 0.0060. Entonces, más o menos la temperatura que nos va a dar va a ser un 363. Para no demorarme mucho, simplemente le voy a poner al ojímetro, ¿ya? Ustedes tienen que interpolar bien. Entonces, a este volumen específico, o con este volumen específico, tenemos una temperatura de 0.0060. Perdón, ¿de cuánto era? Me olvidé. ¿Cuánto les dije? Creo que era 363. ¿Cuánto? Sí, el aproximado, sí, porque de ahí Sí. estaría entre los 365 y los 370. Ah, ya. Bueno, no me acuerdo. Aproximadamente, ¿no? Sí, profe, porque yo le hice interpolando y me salió 370,69. Bueno, y eso les digo, esto ya les dejo para que lo terminen de resolver en la casa. Más o menos sería esto. La presión de igual manera la pueden calcular con las tablas, y la energía interna es mucho más fácil, ¿no? La energía interna va a ser igual a U2 menos U1. U2 creo que sí tenemos. Bueno, no tenemos, pero sí tenemos la temperatura, sabemos que está como líquido saturado, y teniendo esta temperatura ya también tenemos la energía interna en el punto. Entonces ya podemos determinar la variación de la energía interna. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, ingeniero. Ahora, en el último ejercicio, y este era bien cortito, era bastante cortito. Ya, a ver, me dice, de un cierto proceso se tiene una salida de gas con cierto contaminante que se desea retenerlo mediante absorción. Entonces aquí tenemos un proceso, no nos interesa qué proceso es, nos dice que aquí tenemos un flujo de aire, ¿era, no? A ver, un cierto gas que se desea tratarlo por absorción. Para esto se le debe calentar el flujo de aire. Sí, ha sido aire. Entonces aquí nos especifica que es aire. Entonces me dice, para esto se debe calentar el flujo de aire desde una temperatura, desde temperatura ambiente a temperatura de 60 Celsius. Para el efecto se coloca una resistencia eléctrica en el ducto por el cual circula un flujo de 2.4.
Entonces aquí circula 2.4 kilogramos por segundo de aire. Y se logra el objetivo. Si del mismo sistema se tiene un flujo de calor residual, es decir, de este proceso de acá, se tiene un flujo de calor residual de 80 kilojoules, determine si en este proceso se puede reutilizar dicha fuente térmica para el sistema de absorción. Esto sería absorción. Entonces me está preguntando si es que me avanza o no me avanza estos 80 kilojoules para calentar el aire que se necesita. Realice el cálculo considerando que la capacidad calorífica se considera constante a temperatura ambiente. Entonces, lo que hay que calcular aquí es el calor que necesita el aire para calentarse. Entonces, calor va a ser igual a masa por Cp por delta T. ¿Por qué aseguro que es la presión constante? Porque transferencia de calor casi siempre se realiza a presión constante, si no me dice lo contrario. Segundo, me está diciendo que se considere la capacidad calorífica como constante a temperatura ambiente. Entonces, la capacidad calorífica del aire a temperatura ambiente es de 1.005 kilojoules sobre kilogramo por cada Celsius. Si ustedes no sabían este dato, en las tablas del libro sí estaba, ¿no? Entonces, calor va a ser igual a la masa, 2.4 kilogramos. El Cp, 1.005. Bueno, las unidades ahí van. Y el delta T, 60 menos 25. Entonces, el calor me da 84.42 kilojoules. ¿Avanza o no avanza los 80 kilojoules? No. No. No avanza, ¿no? Esa era la prueba, chicos. ¿Queda claro? Profe, esas temperaturas no teníamos que convertirles a Kelvin. Sí, pero como el dato también se puede calcular, perdón, el dato de la capacidad calorífica también se puede determinar en Celsius, lo trabajé con esos. Y no sé, no me acuerdo si es que les dije o no les dije. A ver, denme un segundito. Resolución, prueba, balance de energía. A ver, denme un ratito. Ya. ¿Dónde está? Quiero que entiendan esta parte. Si nosotros tenemos, o mejor dicho, nosotros vamos a tener aquí la escala Celsius. Celsius. Ya, esta es la escala Celsius. La escala Celsius comienza en 0 grados y termina en 100, usándose como referencia el punto de congelamiento y el punto de ebullición del agua. Ahora, la escala la escala Kelvin comienza en 273.15 y termina en 373.15 Kelvin. Ambas son escalas centígradas porque tienen 100 grados entre cada uno de los valores. Por eso se llaman centígrados. ¿Ya? Por eso, o por esa razón, es que no estaría bien dicho que la temperatura ambiente son 25 centígrados. No está bien dicho. Está bien dicho solo si es que dijeran 25 grados Celsius. Bueno, ahora, al ser una escala equivalente, me refiero equivalente por lo que ambas son escalas centígradas, fíjense qué es lo que sucede. Si yo calculo el incremento de temperatura entre 100 y 0, me quedaría T2 menos T1, es decir, 100 menos 0. Me da 100. Y acá hago lo mismo. Delta T va a ser igual a T2 menos T1. Aquí, ¿cuánto es? 373.15 menos 273.15. Me va a dar igual 100. Pongamos otro ejemplo. Pongamos entre 34 y 54. Ya. Entonces, 54 menos 34. Esto me da 20. A ver, acá. Entonces, verán, fijaránse. 54 Celsius. En Kelvin es 327.
menos los, a ver, sí, 327. Ahora, 34 en Kelvin, 307. Pero fíjense qué ha pasado. El incremento es el mismo. El incremento, o sea, los deltas van a ser lo mismo. Entonces, si estamos trabajando con incrementos, es equivalente los grados Celsius a los grados Kelvin. Pero vuelvo a insistir, únicamente cuando estamos trabajando en Kelvin. Entonces, si nosotros sabemos que el CP del agua es 4.18 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, podemos afirmar que el CP del agua también puede ser 4.18 kilojoules sobre kilogramo grados Celsius, porque son equivalentes. Vuelvo a insistir, equivalentes, pero en los incrementos. ¿Sí queda claro, chicos? Solo con Kelvin, ¿no es cierto, profe? Sí, obviamente, solamente entre Kelvin y Celsius. Sí, sí. Pero bueno, lo que quiero que no se me confundan es que estoy diciendo en los incrementos. Eso no significa que 34 Celsius son van a ser igual que tantos Kelvin, ¿no? O sea, no es de eso, sino en los incrementos son equivalentes. Ya, ¿no hay dudas con respecto a esto? ¿No hay dudas? No, profe. No, ingeniero. Ya, listo. Entonces, bueno, como todavía tenemos clases, tomémonos un descanso de unos 10 minutos y ahí continuamos, ¿ya? A las 12:12 para comenzar nuevamente la clase en cambio del día de hoy. Ya, profe.
¿Listo, chicos? A ver, comencemos entonces con lo que vamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí. Ya. A ver, verán. Hasta el momento... a ver, ay, perdón, ya. A ver, se me perdió. Hasta el momento hemos visto dos cosas, ¿no? O hemos analizado dos cosas. Hemos visto cómo hacer un balance de masa, bueno, un balance de energía, perdón, en un sistema cerrado mediante la aplicación de la fórmula de la primera ley de la termodinámica que se resume en esto, ¿no? Esto es lo que hemos visto. Ahora, hicimos una pequeña introducción, en cambio, para los balances de masa cuando tenemos sistemas en los cuales existía un movimiento de un flujo, perdón, un movimiento de un fluido, y ahí habíamos visto que existía, diferentes procesos en los cuales se puede llevar a cabo los procesos a su vez del sistema. Vimos que había procesos isobáricos, procesos isocóricos, procesos isotérmicos, procesos adiabáticos, ¿no es cierto? Adiabáticos. Entonces, para cada uno de estos y en función de esta fórmula, ya habíamos analizado cómo nos quedaba la primera ley de la termodinámica. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo realizar balances de energía en sistemas abiertos. Primero recordemos algo así súper sencillo. Un sistema abierto, a diferencia de un sistema cerrado, ¿qué es lo nuevo que tiene? Transferencia de masa. Exactamente. Se involucra un transporte de masa. Es decir, que voy a tener que por las fronteras del sistema va a cruzar una cierta cantidad de masa. Entonces, acordémonos de algo. Si nosotros realizamos el balance de masa en este sistema, ¿cómo nos quedaba la fórmula genérica? Escucharánme bien, la fórmula genérica. ¿Cómo nos quedaba en sistemas abiertos un balance de masa? Que la masa de la entrada era igual a la masa de la salida. Perfecto. Ahora, como teníamos No un había movimiento... acumulación. Exactamente, ya, perfecto. A ver, vamos por partes. Primera cosa, como nosotros tenemos un movimiento de un fluido a través de la frontera, ya no podemos hablar que en este punto, exacto, que en este punto vamos a tener una masa fija, sino vamos a tener una variación de la masa con respecto al tiempo y con respecto a este punto de referencia. Entonces, esta variación de la masa con respecto al tiempo le habíamos llamado flujo másico. Ahora también podíamos tener flujo volumétrico, que era lo mismo, o flujo molar, ¿no? Esta es una N, que sería la variación de las moles con respecto al tiempo. Esto para que se acuerden. Ahora, ¿cómo me quedaba el balance de masa en un sistema abierto? Me quedaba que la masa que entra menos la masa que sale va a ser igual a la variación de la masa dentro del volumen de control con respecto al tiempo. Esta es la fórmula genérica. ¿Ya? Ahora, si nosotros tenemos un sistema en el cual el flujo no cambia a lo largo del tiempo o sus propiedades no cambian a lo largo del tiempo, veíamos que era un flujo en estado estacionario, ¿no es cierto? Al encontrarse en estado estacionario, este mismo balance de masa me quedaba o me decía que la variación de la masa en el volumen de control no existía, es decir, no cambiaba. Esto se hace cero. Lo que nos lleva a concluir que en un sistema abierto, en estado estacionario, la masa que entra va a ser igual a la masa que sale. Este era el balance de masa, ¿ya? Ahora, vamos a introducir un pequeño concepto que es un sistema abierto en flujo permanente. Escucharanme bien. Sistema abierto en flujo permanente. ¿Qué es esto de flujo permanente? Significa que constantemente, o me voy a salir, perdón, para que ya vayan viendo los conceptos.
Un sistema abierto en régimen permanente o a régimen permanente es cuando el flujo másico es constante, es decir, la variación de la masa con respecto al tiempo será constante. En este ejemplo de acá, constantemente voy a tener una entrada fija de agua y lo mismo va a ocurrir en la salida. Va a salir constantemente un flujo fijo, ¿ya? En otras palabras, la cantidad de masa por unidad de tiempo que ingresa es igual es igual a la que sale, o a la masa por unidad de tiempo que sale. Cuando tenemos esto, estamos hablando de un sistema abierto en régimen permanente, ¿de acuerdo? En cambio, aquel que varía, sea el flujo másico a la entrada o flujo másico a la salida, ya pasa a ser un sistema abierto en régimen no permanente. ¿Sí quedó claro esta parte, chicos? ¿Sí queda claro esta Sí, parte, chicos? Ya, perfecto. No es difícil, ¿no? Bueno, aquí les he puesto un ejemplo de un sistema que puede ser tanto en régimen permanente como en régimen no permanente. Es un intercambiador de calor, que ya vamos a analizarle qué es justo en esta unidad. Ahora, para poder entender qué es lo que sucede en un sistema abierto, hay que analizar algo nuevo que se llama el trabajo de flujo, ¿ya? Entonces, quiero que se fijen en esta imagen de acá, en la de aquí. Imaginémonos por un instante que vamos a analizar esta cantidad de masa. Esta que está en moradito, que le estoy señalando ahora en azul. Vamos a analizar esta cantidad de masa, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos que esta cantidad de masa, que bueno, debe ser un fluido para que empiece a moverse, ¿no? Pero imaginémonos que está estático. Si queremos que se mueva esta cantidad de masa de un fluido, nosotros para poder conseguir esto, debemos de ejercer una fuerza por unidad de área que se convierte en una presión para poder realizar el movimiento justamente que les estaba mencionando. Entonces, el momento que ya tenemos el movimiento de esta cantidad de masa, esta presión o este empuje debe permanecer constante. ¿Por qué? Me voy a pasar un ratito a una imagen que se me perdió. A ver, no, aquí está, perdón, en esta de acá abajo. ¿Por qué es necesario que constantemente exista esa presión que genera una variación de volumen? En otras palabras, un movimiento, cuando estamos hablando de un flujo de masa. Porque si nosotros, si bien es cierto, inicialmente vamos a tener esta cantidad de masa de aquí, el momento que ya conseguí que se mueva o que se desplace a un segundo plano, que sería esta parte de acá, para que se mantenga el flujo, es decir, para que se siga el movimiento, debo mantener constantemente una fuerza o una presión. Esta presión que genera esta presión o esta energía, perdón, que genera, que genera o que me ayuda a que un flujo másico entre a través de la frontera de un sistema o salga a través de la frontera de un sistema, se conoce como trabajo de flujo, ¿ya? En otras palabras, el trabajo de flujo no es nada más que la cantidad de trabajo que se necesita para poder introducir a un sistema un cierto flujo másico o en su defecto sacarle a ese flujo másico de un volumen de control o de un sistema. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. En otras palabras, el trabajo de flujo, o también conocido como energía de flujo, no es nada más que la cantidad necesita para mantener un flujo continuo, es decir, para mantenernos en régimen permanente. ¿Sí queda claro? Bueno, ahora, la definición por simple definición, mejor dicho, el trabajo de flujo se podría considerar como la variación de volumen que genera una presión que estoy ejerciendo
a lo largo de un sistema o en un sistema. Entonces, esta sería la definición de trabajo de flujo. Ahora, juntemos lo que habíamos visto antes también en algún momento dado. Si nosotros tenemos, puede ser, por ejemplo, una tubería, ¿no? En la cual por un instante le detenemos y aquí vamos a ver o vamos a analizar una cierta cantidad de masa. Ya. Y hacemos el análisis de energías que contiene esta cantidad de masa, el momento que se está moviendo. A ver. A ver, les vuelvo a explicar. Tenemos una tubería en la cual tenemos un flujo que se está moviendo. Entonces vamos a realizar o queremos analizar qué es lo que sucede con la energía de este flujo. ¿Ya? Entonces, analicemos qué nomás vamos a tener como resultado del análisis de energía de este fluido. Primero, si nosotros analizáramos únicamente a las moléculas, ¿qué tipo de energías tendríamos innatas del mismo, de la cantidad de materia que se encuentra o que estamos analizando? ¿Cuál sería la energía innata que tendrían estas moléculas? La energía cinética de las moléculas. Cinética. Ya, y la sumatoria de la energía cinética de las moléculas, ¿qué era? La energía interna. Energía interna. La energía interna, correcto. Entonces, si vamos a realizar este análisis de energía, originalmente nosotros lo primerito que deberíamos tener es la energía interna. ¿Ya? Ahora, si aplico un trabajo de flujo, que no era nada más que la presión para generar una variación de volumen, es decir, voy a generar este movimiento. Aparte de la energía interna voy a tener P por B, porque esto habíamos definido que era el trabajo de flujo. ¿Verdad, chicos? Ahora, ya, chévere. Ahora, ¿qué es lo que sucede el momento que ya tenemos el movimiento de este conjunto de materia, es decir, de este paquete de moléculas? Aparte de esta energía que les llamamos trabajo de flujo y aparte de la energía interna, ¿qué más vamos a tener si es que tenemos movimiento? Energía cinética. Correcto, energía cinética. Aclarando que esta energía cinética no hace referencia a las moléculas, hace referencia a un todo, es decir, a un conjunto de moléculas. En este caso estamos analizando el conjunto de moléculas blancas o el conjunto de moléculas azules. ¿Sí? Aparte de esto, ¿qué más tendríamos? Energía potencial. Correcto, vamos a tener energía potencial, ¿ya? Que de igual forma no se hace referencia a las moléculas, sino al paquete de moléculas, ¿no? Ya. Entonces, toda esta cantidad de energía, es decir, todo esto, toda esta cantidad de energía se conoce como la energía, me voy a pasar de hoja mejor, se conoce como la energía total de un fluido en movimiento, ¿ya? Si es que el fluido se encuentra estático, a ver, voy a volver a escribir acá. Si es que el fluido se encuentra estático, es decir, quietito, resumimos o volvemos a la ecuación de la primera ley de la termodinámica. ¿Se acuerdan esta fórmula que les di? El U más dSP más dP. ¿Sí se acuerdan? Entonces, si tenemos, exactamente, si tenemos un fluido en estático, se elimina este término y vamos a tener la energía total de un fluido en reposo. Pero en cambio, si es que tenemos un fluido que empieza a moverse, aparece el término del trabajo de flujo, es decir, P por delta V, y vamos a tener que la energía del fluido en movimiento va a ser igual a H más, perdón, H mayúsculas aquí, a H más DC más dP.
O en otras palabras, vamos a tener que la energía total de un fluido en movimiento va a ser igual a la entalpía del sistema más la energía cinética del sistema más la energía potencial del sistema. ¿Sí quedó claro? ¿Puede repetir, Inge, por favor? Claro, mejor me voy a pasar de hoja, ¿ya? Bueno, quería aprovechar aquí el dibujito, pero preferible me voy a pasar de hoja. ¿Qué es lo que hemos dicho? Hemos dicho que un fluido puede tener, o analizando la energía de un fluido, puede tener energía interna, trabajo de flujo, energía cinética y energía potencial, ¿ya? Esto hemos dicho que se llama la energía total de un fluido, ¿ya? Ahora, aparecen dos opciones, digámoslo así. Si el fluido se encuentra en reposo, eso quiere decir que no vamos a tener la acción de un empuje a un paquete de moléculas para que el fluido entre o salga de las fronteras del sistema. Es decir, no vamos a tener trabajo de flujo. En este caso, el trabajo de flujo va a ser igual a 0 y tenemos que la energía total del sistema va a ser igual a la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. Pero, ¿qué es lo que ocurre en su opuesto? ¿Qué pasa si es que en cambio nosotros tenemos un fluido en movimiento? El rato que existe movimiento, ya estamos hablando de que tenemos un trabajo de flujo. Entonces, de esta misma fórmula, se denota como, o me queda como, energía interna más el trabajo de flujo, más la energía cinética y más la energía potencial. Por definición, nosotros sabemos que esto es entalpía. Entonces, podemos decir que la energía total de un fluido en movimiento, que se denota con la letra teta, va a ser igual a la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Ahí sí quedó más claro, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora, esto estamos hablando de una manera general, digámoslo así. Estamos analizando cuánta energía tiene una cierta, una cierta cantidad de masa. ¿Qué es lo que pasa si es que yo quiero saber cuánta cantidad de energía específica tiene esta cierta cantidad de masa? Lo que deberíamos, o mejor dicho, esto se llama la energía transportada por la masa. ¿Ya? En otras palabras, quiero saber ahora cuál es la energía transportada por la masa. Entonces, esta energía transportada de la masa simplemente se va a definir como el flujo másico, porque acuérdense que existe un movimiento de un fluido, ¿no? Por la energía total del fluido. Entonces me va a quedar que esta energía transportada por la masa va a ser igual al flujo másico por la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. ¿Sí queda claro esta parte, chicos? ¿Sí, chicos? ¿Y cómo le denotamos con la E nomás? No, bueno, aquí le he puesto como E más A. Ahí ustedes también, bueno, nunca les hago problema cómo le denoten, ¿no? Pero tienen que diferenciar como E de la masa o la energía de la masa. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Ya, si es que no tienen dudas, sigamos. Ahora, ¿para qué nos sirve entender esto que les acabo de decir? Esto de la energía transportada por la masa. Dentro de lo que es ingeniería, hay muchos dispositivos que se mueven, que trabajan en un régimen de flujo, permanente. ¿Ya? Hay muchos sistemas. La mayoría, de hecho,
trata o procura de conseguir un régimen permanente o un régimen estacionario. Esto debido a costos, debido a facilidad de control, a mejoras de calidad, etc. Entonces, dentro de ingeniería existen algunos dispositivos de los cuales ya sabemos que trabajan en estado estacionario o en flujo permanente y los vamos a estudiar. Entonces, los sistemas que vamos a estudiar van a ser toberas y difusores, turbinas y compresores, válvulas de estrangulamiento, cámaras de mezclado, intercambiadores de calor y tuberías y ductos. ¿Ya? Estos van a ser los que vamos a estudiar para poderle entender cómo se hace. Los balances de masa en sistemas no reactivos que están trabajando en un régimen de flujo permanente. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, a ver, todavía ustedes no hacen exposiciones, ¿verdad? No, No. no, profe, está bien. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos grupos son ustedes? ¿Me hacen acuerdo? ¿7 u 8? Ya la reviso, profe, denme un momentito. Sí, por favor, eso no me acuerdo. A ver, para ver si es que ya quedamos en esto. Cinco grupos, profe. ¿5 grupos? Así, ya me acabaste de enviar. Más bien, muchas gracias. Ya, entonces somos 5 grupos, ¿no? A ver, entonces, el grupo 1 va a exponer acerca de toberas y difusores, del grupo 2 turbinas y compresores, del 3 válvulas de estrangulamiento y cámaras de mezclado, los dos. O sea, a ver, mejor les voy a poner acá. Este sería el grupo 1, turbinas y compresores del grupo 2, válvulas de estrangulamiento y cámaras de mezclado va a ser el grupo 3, intercambiadores de calor el grupo 4. Este tema es bastante sencillo, entonces no amerita una exposición. Más bien aquí vamos a incluir la ecuación de Bernoulli. Este va a ser el grupo 5. ¿Ya? ¿Sí queda claro, chicos? Ahora, ¿qué nomás tienen que exponer? Tienen que poner, o sea, tienen que hablar acerca de qué es decir, un concepto, el funcionamiento, a ver, concepto, funcionamiento, los tipos, y tienen que desarrollar el balance de más. A ver, no, solamente esto. Yo hago con ustedes el balance de energía y el balance de masa en cada uno de los casos. ¿Sí queda claro? Concepto, funcionamiento y los tipos que existan. ¿Queda Ya, claro? profe. ¿Cuántas personas Profe. responden del grupo? A ver, déjenme ver, justo quiero ver cuántas personas son. 2, 4, 6. Hagamos una cosa. Preparen todos y yo elijo quién expone. Bueno, profe. Ya, profe, otra preguntita. Solo le presentamos las diapositivas, ¿verdad? No, hagamos una cosa. Preparen un estilo resumen. Puede ser de una cara y de dos caras y tienen que subir al aula virtual. Ya les voy a generar la tarea para que la puedan subir. Cuando terminen, tienen que intercambiarse entre todos
la información, para que todos tengan la misma información de qué es, cómo funciona una tobera, un difusor, una turbina, un compresor, una válvula de estrangulamiento, una cámara de mezclado y un intercambiador de calor. ¿Queda claro? Como un tipo de informe, ¿verdad? Sí, exactamente. Profe, ¿y ese resumen lo sube una persona por grupo o cada uno? No, todos, por favor, necesito siempre la evidencia. Profe, la ecuación de Bernoulli para los tipos, ¿cómo lo pongo? O sea, Ah, casos de es buena la pregunta. La ecuación de Bernoulli, no, en la ecuación de Bernoulli me tienes que explicar cómo parte o cómo se dedujo la ecuación de Bernoulli a partir del balance de energía. La ecuación de Bernoulli es una aplicación de un balance de energía. Entonces, eso es lo que quiero que expongas. ¿Ya? Ahí vas a ver que involucra el trabajo de flujo, pero medido en términos de presión. Vas a ver que involucra la energía cinética, la energía potencial. para tener la ecuación general de la energía que se aplica en los No, fenómenos. verás, la ecuación de Bernoulli parte de un balance de energía en un flujo de un fluido. Entonces, es una deducción pequeñita en donde tienes que hablar acerca de si es que el fluido entra al sistema, tiene más o menos lo que expliqué yo. Tiene un cierto trabajo de flujo, genera una energía cinética y una energía potencial. Y de ahí, si es que es una entrada y una salida, ahí vamos a tener que el punto 1 y el punto 2. Entonces, si es que se quiere mantener el flujo de un fluido, la energía con la que entra tiene que ser igual a la energía con la que sale. Esa sería tu exposición. Obviamente ahí hay una cierta deducción, una pequeñita. ¿Ya? Ya, profe. Ya, y también ustedes en lo que es la ecuación de Bernoulli también hablen acerca de qué es una bomba hidráulica, o sea, una bomba de agua, ¿no? ¿Queda claro, chicos? Profe, ¿cuánto tiempo dijo que podíamos disponer? De máximo unos 10 minutos, va a ser una exposición corta. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces quedaríamos así. Esta hora y 20 minutos que quedan de clases, por favor, aprovechenla para poder realizar su trabajo, pónganse de acuerdo, etcétera. ¿Ya? Esa computadora, ¿verdad? Profe, ¿y hasta cuándo lo podemos Sí, subir? sí, sí. Lo van a poder subir hasta el próximo jueves que tenemos clases, y ahí van a comenzar las exposiciones, ¿no? Ingeniero, para las exposiciones, ¿sí realizamos una presentación o...? Sí, sí tienen que realizar una exposición pequeña con diapositivas. Ah, ya, muchas gracias, ingeniero. Profe, Ya. todos subimos el mismo resumen, ¿verdad? De nuestro grupo. Sí, no hay problema, pero todos tienen que tener presentado el trabajo. Ya, profe. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, verán, como no avancé a calificarles a ustedes la prueba, les ofrezco los promedios el día lunes. Si es que pueden a ver, lunes 2:30 de la tarde. Ahí les entrego un ratito los promedios. ¿Ya? Ya, profe. Ya, y Ya, no profe. se me vayan, quiero ver una cosa con ustedes. Espérenme un ratito. A ver, van a ser energía. Ya. Y otra cosa, anótense todos un 0. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a tomarnos unos minutos de la hora para poder explicarles ciertos ejercicios? Y de hecho, incluso tuvimos una tutoría entre todos a las 9 de la noche, 8 o 9 de la noche, no me acuerdo qué hora era. ¿Sí se acuerdan? De la tutoría. Ya. Sí, Ya. creo. ¿Y por qué nadie ha registrado la tutoría? Porque no nos dijo. No nos dijo, profe.
Y el inicio de la Todos el enfermizados, inicio del profe. semestre les dije o no les dije que ustedes tenían que registrar. No, profe, espérese ahí. Usted nos dijo que ya era diferente, que ya no había cómo registrar la tutoría, porque aquí solo hay la evaluación de tutoría. No, sí está, el informe de tutoría sí está. No, No, o sea, sí nos dijo que registramos al inicio del semestre, pero ese día pues no nos dijo y nos Pero si quiere olvidamos. llenamos ahorita y no hay ¿Nos problema. olvida? Sí, Sí, profe. sí, no hay problema, chicos. A ver, entonces, denme registrando ya. No le pondrán con fecha de hoy, obviamente. Ya, ingeniero. Ya. Muchas gracias. Listo, chicos. Ahí cualquier cosa estamos hablando, entonces aprovechen para hacer la exposición de la siguiente semana. Inge, Dígame. disculpe, ¿podría conversar un ratito con usted? Claro. Conversaciones, charlas. Listo, chicos. Con el resto, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias, profe. Hasta el otro. Gracias, profe. Hasta el lunes. gracias, profe. Inge, disculpe, me va a matar por lo que le voy a decir, pero... Bueno, esperemos que se vayan todos entonces, Cindy. Profe, yo le quería comentar igual un asunto. Bueno, dime, Cindy, hasta mientras ya Pablo va a escuchar. No, yo sé rapidito, profe. A ver, dime, Pablo. Es que el día de la prueba se me había colgado, no se me cargaba la página, pero nos había dado los 15 minutos de gracia, pero no había dónde subir el documento y yo le envié el Es team. que los 15 minutos de gracia es para solamente ya para enviar, no es para subir. Bueno, En eso había confundido, profe. bueno, me enviaste, ¿no es cierto?, al correo. Sí, al Teams le envié, al Teams. Ahí voy a revisar. Pero verán, como estoy calificando de todos mis cursos, porfa, si es que ustedes ven que en las notas no está registrado su examen, es porque me olvidé calificarles porque no está en el aula virtual. Entonces me hacen acuerdo, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya, el lunes entonces ahí me dices cualquier cosa, Pablo. Ya, profe. Ya. A ver, dime, Cindy. Yo, Inge, en cambio, tuve un problema. Recién me acabo de dar de cuenta. Lo ¿Qué que pasó? pasa es que ese día yo ya tomé fotos de todito. Y no sé, estaba arreglando el orden para que salgan, o sea, el 1, 2, 3, 4. Y he seleccionado el 2 y de ahí le convertí en PDF y cuando subí, no me he dado cuenta que solo se ha convertido en PDF una página y las demás no. Y las demás no se enviaron y cuando me descargué el archivo para verle qué nomás le he enviado, solo aparece de una pregunta. Chuta, ¿y ahora cómo hacemos? Pero en la primera y en las que faltan, o sea, tengo puestas las respuestas ahí en el aula virtual y tengo cómo probarle, tal vez de repente, si es posible, o sea, cuando en el Cam Scanner, cuando se le escanea, sabe aparecer con fecha y hora de las páginas. No sé si le podría mandar una captura y el documento, por Lo favor. lo que resolviste y las capturas. Sí, por favor. Ya, envíame. Le envío por Teams. Al correo preferible, porque por el Teams no suelo registrar, no sé revisar. Ya, muchas gracias, Inge. Ahorita le envío. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chao.